Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22 de Primero de Samuel. Asesinato de los sacerdotes de Nob. Hemos estudiado en los capítulos anteriores el cambio que experimentó la vida de Saúl cuando su orgullo y vanidad lo llevó a alejarse del Todopoderoso. Una vez que recibe la sentencia divina, en vez de buscar reconciliarse con Dios, toma la decisión de perseguir a quien el Señor había señalado como el futuro sucesor. David debe huir de su hogar y de su tierra y se refugió en la tierra de los filisteos. Esto trajo muchos inconvenientes, tanto que tuvo que hacerse loco para que no le hicieran daño y de esta manera salir de la tierra de los filisteos vivo. Retomaremos esta historia cuando sale de Gat y regresa al territorio de los hebreos. Es el tema de los versículos 1 al 5. David llega a la cueva de Adulam, versículos 1 y 2, leamos. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Al salir de Gat, territorio de los filisteos, va unos 16 kilómetros al suroeste y llega a la cueva de Adulam, y esta se convierte en un refugio para David. En esta región habían muchas cavernas que incluso servían de refugio para que los pastores se quedaran allí con sus ovejas en el invierno. La vida de David había dado un tremendo giro. De ser un simple pastor de ovejas, fue ungido para ser el rey de Israel. Posteriormente se convierte en un héroe nacional al vencer a Goliat y pasa a ser parte del ejército de Saúl y yerno del rey. Ahora se encuentra huyendo con pocos hombres, escondido en una cueva, y esto trajo mucho impacto en su vida. El Salmo 57 lo escribió en la cueva y podemos interpretar sus sentimientos. Leamos de este salmo los versículos 1 al 3. Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Allí estaba David, quizás sintiéndose solo y preguntándose qué sería de su vida. Cuando llega a la cueva, sus padres y sus hermanos, ante la situación, pensaron que en cualquier momento la actitud de Saúl era también para contra ellos, así que estaban inseguros. Pero también se allegan a David una cantidad de personas que estaban cansadas del abuso y del cruel mandato de Saúl. Esto trajo tranquilidad, paz al corazón del joven David. Se cree que al ver a su familia y amigos reunidos fue lo que inspiró el Salmo 133 que leemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. David ahora se preocupa por su familia y busca un refugio seguro para ellos. Versículos 3 y 4. De allí se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey Moab: Te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Es interesante que David sabe que esta cueva no era del todo un lugar de refugio seguro, y mucho menos que sea permanente. Sabía que su padre, un hombre de edad, y toda su familia corrían riesgo. Así que se va para Moab.
Recordemos que Ruth, la bisabuela de David, era moabita. De alguna manera pensó que sería un lugar especial para que sus padres estuvieran seguros. Esto demuestra el carácter especial y de esto podemos aprender muchas cosas. Elena de White dice, de esta historia todos podemos aprender preciosas lecciones del amor filial. La Biblia claramente condena la infidelidad de los padres para con sus hijos y la desobediencia de los hijos a sus padres. La religión en el hogar es de valor inestimable. Esto está en Sign of the Times del 7 de septiembre de 1888. Así que hubo una preocupación muy especial para cuidar a su padre y a su familia. Y posteriormente llega el mensaje de un profeta del Señor. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Entonces partió David y entró en el bosque de Aret. No sabemos a ciencia cierta si el profeta Gad estuvo con David antes de ir a Moab o simplemente llegó a donde David estaba en Moab. Lo cierto es que al parecer Samuel es quien envía a Gad para que estuviera al lado de David. Esta es la primera mención de quien sería su vidente, su compañero de toda la vida. Mientras vivió David, Gad estuvo a su lado como profeta del Señor. Ahora Gad le dice que debe ir a la tierra de Judá. No debía permanecer en Moab. El Señor sería su protector. Le esperarían luchas, dificultades, pero Dios no lo abandonaría. David, al volver para estar en medio de todos los que tenían dificultades en Judá, debía comportarse de manera que diera ánimo a todos los que lo rodeaban. Hoy en día, Dios anhela demostrar la lealtad de sus hijos en toda suerte de ambientes. No desea que se retiren cuando las circunstancias se hacen difíciles. Quieren que sus seguidores demuestren la belleza de la religión cristiana y revelen su inmensa superioridad sobre el servicio del yo y de Satanás. Elena de White comenta sobre las pruebas que le aguardaban a David lo siguiente. Lo que experimentaba David no era innecesario ni estéril. Dios le sometía a un proceso de disciplina a fin de prepararlo tanto para el cargo de sabio general como para el del rey justo y misericordioso. Con su banda de fugitivos, David obtenía una excelente preparación para asumir la obra de la cual Saúl se hacía totalmente indigno por su furia asesina y su ciega indiscreción. No pueden los hombres alejarse del consejo de Dios y retener la calma ni la sabiduría necesarias para obrar con justicia y discreción. No hay locura tan temible ni tan desesperada y fútil como la que consiste en seguir el juicio humano sin dirección de la sabiduría de Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 714. Saben, amigos y hermanos, los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. Sus caminos tienen sendas seguras y enseñanzas importantes para todos. Debemos aprender a desarrollar confianza en el Señor. Y lo más terrible sería abandonar los consejos de Dios y seguir nuestras propias sugestiones. Eso sí nos guiaría por sendas de muerte. La segunda sección que consideraremos de este capítulo 22 de 1 de Samuel son los versículos 6 al 10 y nos revela al traidor Doeg. Leamos el versículo 6. Oyó Saúl que David y los que estaban con él habían sido vistos. Estaba Saúl sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, con la lanza en su mano y rodeado de todos sus siervos. Saúl había hecho preparativos para atrapar a David en Adulam, pero sus planes quedaron frustrados ante la aparente huida de David. ¿Quién le avisaría? Nosotros por el relato sabemos de la protección divina sobre David. Recordemos que David no había formado una pandilla para luchar en contra del gobierno y su injusticia. No, por el contrario, David era un hombre leal a Dios y Dios enviaba a sus ángeles para protegerlo. Saúl estaba inquieto. David se le escapaba nuevamente. Su mente se convierte en un taller del diablo. Elena de White comenta, el espíritu del mal estaba sobre Saúl. Creía que su condenación había sido sellada con el solemne mensaje de su rechazo del trono de Israel.
su desviación de los claros requerimientos de Dios estaba dando sus resultados inevitables. No se volvió, no se arrepintió, ni humilló su corazón delante de Dios, sino que lo abrió para recibir todas las sugestiones del enemigo. Escuchó a cada falso testigo, recibió con avidez cualquier cosa que fuera en contra del carácter de David, esperando poder hallar una excusa para manifestar su envidia y odio crecientes dirigidos contra quien había sido ungido para ocupar el trono de Israel. Dio crédito a cada rumor, por inconsistente e irreconciliable que fuera con el carácter que ya antes había formado David y con sus hábitos de vida. Libro Signs of the Times, 7 de septiembre de 1888. Cada vez que Saúl evidenciaba la protección del Señor, sentía un impulso airado para perseguir y matar a David. Realmente Saúl se alejaba más y más del propósito divino para su vida. Estando Saúl en Gabaa, en el lugar donde habitualmente se hacían los ancianos, Saúl plantea el hecho de considerar que hay un traidor en su medio. Leamos los versículos 7 y 8. Y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado contra mí a un siervo mío para que me aceche tal como lo hace hoy. Debido a sus celos demenciales, Saúl comenzó a comportarse y a compadecerse de sí mismo y a acusar a todos, menos a sí mismo, por sus tentativas frustradas por capturar a David. Comenzó entonces a abochornar a los propios hombres de su tribu por no haberle informado a fin de ayudar a un rival de Judá. Pensaban que aún su propio hijo se había vuelto contra él y era culpable de traición. Detrás de estas palabras también había un deseo de pagar o de recompensar a quien le dijera algo sobre el paradero de David o le descubriera quién era el que ayudaba a David. Su odio por David era evidente a todos los presentes. Entonces aparece Doeg, el que había visto a David cuando estuvo con los sacerdotes de Nob. Leamos los versículos 9 y 10. Entonces Doeg, el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió: Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó a Jehová por él, le dio provisiones y también la espada de Goliat el filisteo. El hecho que Saúl mencionara recompensas y los cargos que ofrecería a quien delatara a los traidores despertó la avaricia de Doeg, quien era el principal de los siervos de Saúl. Así que aunque sabía lo que había pasado, presentó el asunto de tal manera que encendiera la ira del rey. Elena de White describe a Doeg de la siguiente manera: Bien sabía Doeg que la forma en que procedió el sacerdote con David no se debía a ninguna mala intención para con el rey. El sacerdote pensó que al proceder bondadosamente con un embajador de la corte real mostraba respeto al rey. Era completamente inocente de cualquier mala intención contra Saúl o su reino. David no había procedido con completa rectitud ante el sacerdote, pues había fingido y debido a esto había puesto en peligro a toda la familia sacerdotal. Sign of the Time, 7 de septiembre de 1888. Entonces Doeg calumnia al sacerdote al presentar a Ahimelech como quien favorecía a David, porque dice que consultó por él a Jehová y además le dio armas de guerra y provisiones. Esto encendió los celos enfermizos de Saúl. Sin esperar escuchar las cosas completas, las explicaciones, solo se estalló en ira. El enemigo de las almas es quien se place en sembrar dudas, celos y llevar a las personas a actuar apresuradamente contra su prójimo, a veces sin tener la información correcta. Tengamos mucho cuidado por dejarnos llevar por nuestras propias pasiones. Entonces Saúl comete uno de los errores más crueles de su vida: la matanza de los sacerdotes de Nob,
Es el tema que se desarrolla entre los versículos 11 al 23. Saúl manda llamar a los sacerdotes para que den respuesta a la acusación, pero no tenía la intención de escuchar y comprender lo que pasaba. Ya había tomado la decisión en su mente. Leamos los versículos 11 al 16. Mandó el rey a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron ante el rey. Y Saúl dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío, respondió él. Saúl añadió: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él para que se subleve contra mí y me aceche como lo hace en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey, sirve a tus órdenes y a todos los que honran en tu propia casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa, grande ni pequeña, sabe de este asunto. Pero el rey respondió: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. La manera en que se defiende Ahimelech, hay que entender un poco el lenguaje y la cultura hebrea. Lo que el sacerdote de manera tranquila e inocente presenta es que en el momento en que David estuvo en Nob, lo que sabía de David era que era un hombre leal a Saúl, un siervo fiel, y además era el yerno del rey. No se sabía en ese momento que David se había rebelado contra la casa de Saúl. Es interesante que la acusación de Saúl es que Ahimelech había ayudado a una persona que se subleva contra la orden del rey, cuando David solo estaba huyendo para salvar su vida después de que Saúl, sin ninguna causa, procuró matarlo aún en su propia cama. Saúl, aunque llama a los sacerdotes para que se defienda, él ya había tomado la decisión y no importaría lo que los sacerdotes dijeran. Para Saúl ellos son culpables. Es más, Ahimelech les dice que si consultó a Jehová en ese momento por David, pero que ahora en ese momento le pidieran que consultaran por David, pues no lo haría. La verdad era que Ahimelech en ese momento, cuando llegó David allá a Nob, no sabía lo que estaba ocurriendo en la corte real. Pero Doeg se encargó de sembrar dudas y de acusar falsamente a los sacerdotes. Entonces Saúl ordena la muerte de todos los sacerdotes. Ellen G. White describe: la inconsecuencia de los celos quedó de manifiesto en este veredicto. Sin haber probado la culpabilidad de ninguno de los sacerdotes, el rey ordenó que se eliminara todo el linaje de Elí. Resolvió proceder así antes de llamarlos o de haber escuchado su versión de lo ocurrido. Ningún cúmulo de pruebas podía anular su maligno propósito. Descargar su ira sobre un solo hombre parecía algo demasiado pequeño para satisfacer el furor de su venganza. Esto está en Sign of the Times, 21 de septiembre del año 1888. Tengamos cuidado de tomar decisiones antes de escuchar las partes que intervienen en un desacuerdo. Debemos pedir la sabiduría divina antes de actuar injustamente. El rey da la orden más terrible contra su propio pueblo. Leamos los versículos 17 al 19. Luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, atacó a los sacerdotes y mató en aquel día 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada. A hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada.
Este es el mismo rey que en sus comienzos había evitado que atacaran los que habían manifestado inconformidad con su nombramiento de rey. En aquel entonces el Espíritu de Dios lo inspiraba, pero ahora otro espíritu lo estaba guiando y estaba lleno de odio y de deseos de venganza. Este hombre que había perdonado la vida del rey amalecita en desobediencia a la orden divina, ahora muestra un celo satánico de dar muerte a los siervos de Dios que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando entre Saúl y David. Tan cruel era la orden que ninguno de los soldados quiso ejecutarla. En las naciones paganas nadie se atrevería a atacar a lo que ellos reconocían como sus guías espirituales, ya sean hechiceros. Ahora, ¿cuánto más respeto se debe considerar a los siervos de Dios? Entonces Saúl habla a Doeg y le da la orden de matar a los sacerdotes. Este hombre lleno de maldad no dudó en realizar la tarea. Elena de White comenta: la ira de Saúl no se apaciguó con el noble proceder de la gente de su guardia y recurrió al hombre con quien se había relacionado como con un amigo debido a que su informe había sido adverso para los sacerdotes. En esta forma, este edomita, un personaje tan vil como lo fue Barrabás, mató con su propia mano a 85 sacerdotes del Señor en un día, y él y Saúl y el que es homicida desde el principio se gloriaron por la matanza de los siervos del Señor. Como bestias feroces que han probado sangre, así fueron Saúl y Doeg. Esto está en Sign of the Times del 21 de septiembre de 1888. Pero allí no termina la cruel acción de Saúl. Además de eso, atacó y mató a los habitantes de Nob, quienes no tenían conocimiento ni culpabilidad en nada de lo que se les acusaba. Fue una acción despiadada por un rey que debía, en vez de dar seguridad y paz a los de su propia nación, ahora les propinaba era un golpe mortal. Y al final de esta historia se presenta quién sería el sacerdote en el reinado de David: Abiatar. Leamos los versículos 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y David le dijo: yo sabía que aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida, buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Al parecer, Abiatar es el único sobreviviente de Nob. David no tenía noticias de lo que había acontecido allí. Qué gozo debió haber sido para David dar la bienvenida a Abiatar. Debe haber recibido ánimo al ver el Urim y el Tumim y saber que a pesar de la devastación de Nob, Dios había preservado el efod y al sacerdote que lo guardaba. Sin embargo, cuando David supo de la terrible tragedia, quedó lleno de remordimiento al comprender que había sido responsable de la muerte del sumo sacerdote y de los que habían perecido con él. ¿Cuánto hubiera dado por no haber incurrido en ese terrible engaño? Pero lamentablemente el culpable de todo este acontecimiento es Doeg, quien con su boca de infamia había hecho reaccionar a Saúl de manera negativa, llevando al pueblo a la destrucción. Dios castigará el pecado de este hombre. David compone el Salmo 52 para describir el actuar de Doeg y la justicia divina. Porque tú, poderoso, ¿te jactas de maldad? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, engaña como navaja afilada. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perversas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te arruinará y te echará de tu casa, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así.
esperaré en tu nombre, porque bueno es delante de tus santos. Apreciado amigo y hermano, Dios nos muestra en esta historia para que podamos entender que la diferencia entre estos dos grandes hombres, David y Saúl, es en quién colocan su confianza. Saúl en su orgullo y opinión, David en la fuerza de Dios. Ambos tuvieron el mismo privilegio, para ambos se dio el mismo espíritu y ambos tuvieron las mismas ventajas. La diferencia fue la decisión que cada uno tomó. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en quién está puesta tu confianza? Te invito a que, como hizo David, deposites toda tu confianza en el Señor. Que el Todopoderoso llene tu corazón de paz, seguridad y que puedas recibir su bendición. Es mi oración por ti. Amén.